El Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, brinda una conferencia de prensa para informar sobre los acuerdos asumidos durante la sesión del Consejo de Ministros realizado en la fecha. Escuchemos. Del Consejo de Ministros y en virtud del principio de transparencia que rige la gestión del presidente Francisco Sagasti, venimos a compartir con ustedes las decisiones que han sido adoptadas y también compartir con ustedes aquellas normas que hemos aprobado esta mañana. En primer lugar, en relación a la pandemia, queremos compartir con ustedes que algunas cifras e indicadores que hemos analizado nos permiten vislumbrar que la cuarentena compartir con ustedes las decisiones que han sido adoptadas y también compartir con ustedes aquellas normas. Pero vemos ahí a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, acompañada por la ministra de Salud, Pilar Macetti. Es una conferencia que se da luego de la sesión habitual del Consejo de Ministros. Recordemos que ellos han anunciado 3 conferencias. Los días lunes de ministros, que lo hace el ministro de Cultura, acompañada por la ministra Claudia Cornejo de Comercio Exterior. Los días miércoles, como el de hoy, en donde se suma la presidenta del Consejo de Ministros y 2 ministros de Estado, y los días viernes, en donde también nuevamente asiste el ministro de Cultura y la ministra de Comercio Exterior. Bueno, vamos nuevamente a la conferencia de prensa. Una reducción en la movilidad de las personas de un aproximado de 37%. Igualmente, las cifras que ofrecen los motores de búsqueda en Internet confirman la reducción en la movilidad en todas las zonas que han sido declaradas en riesgo extremo. Sin embargo, persisten focos de aglomeración de personas en algunos puntos que han sido considerados como críticos y que vienen siendo reportados en las conferencias de prensa que se realizan los días lunes y viernes. También hemos analizado cuidadosamente la evidencia científica con la que contamos, en particular los indicadores epidemiológicos relativos a la tasa de contagio, la positividad y la letalidad. Aún cuando podemos decir que hay algunos datos que nos indicarían que pueden haber algunas mejoras en muchas partes del país, la situación de riesgo extremo continúa. En tal sentido, en el Consejo de Ministros hemos acordado prolongar por 14 días las medidas dispuestas para las zonas de riesgo extremo. Sin embargo, también hemos podido hacer una evaluación en lo relativo a la focalización de estas medidas. Hemos considerado la información que contamos, pero también hemos estado escuchando cuidadosamente las opiniones de diversos especialistas y por ello estamos en condiciones de tomar esta decisión ubicando a las zonas de riesgo a nivel provincial. Ustedes recordarán que el 31 de enero nosotros comunicamos los departamentos que se encontraban en situación de riesgo extremo. Hoy día estamos en condiciones de presentar esta información a nivel provincial. Luego de la evaluación realizada, entonces, en estos primeros 10 días de esta medida, tenemos como resultado que en este momento en el Perú existe 32 provincias en situación de riesgo extremo. Ustedes van a recibir la relación de estas provincias, sin embargo, se las adelanto. En Amazonas, Utcubamba. En Arequipa, Camaná, Islay y Cayoma. En Ayacucho, Huamanga. En Cajamarca, Cutervo. En Cusco, las provincias de Canchis y La Convención. En Huancavelica, Huancavelica. En Ica, Chincha, Pisco. En Lima Metropolitana, Callao, Guaura, Cañete, Barranca y Huaral. En Junín, Huancayo, Tarma, Yauli, Chanchamayo. En Tacna, la provincia de Tacna. En Huánuco, la provincia de Huánuco. En Puno, la provincia de Puno. En Ancash, la provincia de Santa. En Apurímac, Abancay. En Pasco, la provincia de Pasco.
En Loreto, las provincias de Maynas y Ramón Castilla, y en Moquegua, la provincia de Hilo. Entonces, como ustedes verán, hemos concentrado ya, podemos concentrar mejor estas medidas de cuarentena diferente que hemos venido aplicando en estas 32 provincias. Recordemos que las medidas en general son de inmovilización social permanente, aunque existe la posibilidad de realizar las actividades que están en la disposición que aprobamos a finales del mes pasado, e igualmente las personas tienen la oportunidad de poder salir a comprar, abastecerse de sus alimentos, de los alimentos, poder continuar funcionando el delivery, todas las medidas que ya conocemos, y podemos salir también una hora para caminar o pasear cerca a nuestros domicilios. Una noticia alentadora, por ejemplo, es que Madre de Dios en todas sus provincias ha mejorado en sus indicadores y, por lo tanto, ahora está calificada como en situación de riesgo moderado. Todas las medidas que se han adoptado van a regir a partir del lunes 15 hasta el 28 de febrero. Recordemos que ahora estamos todavía con los 8 departamentos y la provincia constitucional en situación de riesgo extremo. A partir del día lunes 15 de febrero empieza a aplicarse las normas a nivel provincial. La buena noticia de la semana es que hemos iniciado el proceso de vacunación y hasta el momento el Ministerio de Salud reporta a más de 7.000 personas que han sido vacunadas. Recordemos, son personas de nuestro cuerpo de salud. Ya nuestra ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, nos va a ampliar al respecto. Pero también esta mañana hemos recibido una buena noticia de parte de uno de los laboratorios con los que hemos contratado también la adquisición de vacunas. Y es que el laboratorio Pfizer nos ha confirmado que nos hará la entrega de 1.050.000 vacunas durante los meses de marzo y abril, ¿no? 50.000 vacunas durante los meses de marzo y abril. Recordemos que nos habían ofrecido entregar en el mes de marzo 250.000 vacunas y en abril 400.000. Ahora, en el mes de abril, nos entregarían 800.000 vacunas, con lo cual vamos a tener más vacunas para avanzar en este proceso. En otro orden de cosas, hemos aprobado en el Consejo de Ministros las siguientes normas. En coordinación y a solicitud del Gobierno Regional de Puno y en coordinación con INDECI, hemos aprobado la declaratoria de emergencia de los distritos de Coata y Vilque de la provincia de Puno, ello como consecuencia de las intensas precipitaciones que han producido los desbordes de los ríos Vilque, Chayamayo, Escacha, Conaviri, Upinamayo y Coata, afectando viviendas, infraestructuras de servicios básicos, viales, defensas ribereñas y áreas de cultivo. Con el establecimiento de estas medidas, las autoridades regionales y locales recibirán un apoyo complementario de los diversos sectores del nivel nacional. Asimismo, hemos aprobado 2 decretos de urgencia que plantean medidas complementarias y que contribuirán a la reactivación económica a través del financiamiento a la micro y pequeña empresa del sector turismo para la reducción del impacto de la COVID-19, así como la creación del programa de apoyo empresarial a las micro y pequeños empresarios para la reducción del impacto de la COVID-19. El ministro de Economía, el señor Waldo Mendoza, que se encuentra con nosotros, también dará más detalles sobre estas normas. Igualmente, hemos aprobado una guía que promueve el uso temporal de espacios públicos colindantes a restaurantes y servicios afines autorizados, así como también a establecimientos culturales y de arte.
En alianza con los gobiernos regionales y locales, buscamos potenciar el uso de los espacios públicos, haciéndolos más democráticos, pero también con el propósito de reducir las aglomeraciones y contribuir a mejorar la salud mental de las personas y además de aportar al dinamismo de la economía. La pandemia también nos ha dejado algunas lecciones y una de ellas es que debemos buscar lugares abiertos donde podemos relacionarnos sin correr riesgo como lo hacemos en lugares cerrados y sin ventilación. Entonces, esta guía va a ser aplicada en trabajo directo con las municipalidades particularmente. En el marco de la política de integridad, se acordó poner a disposición de la ciudadanía un mecanismo que transparente la gestión pública, es decir, un canal de denuncias de las irregularidades, por ejemplo, en el proceso de aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Es decir, si algún ciudadano o ciudadana toma conocimiento, por ejemplo, del uso irregular, es decir, si a una persona le toca que le pongan la vacuna y no se la ponen a esa persona, sino a otra, va a poder denunciar este hecho y lo puede hacer a través del enlace denuncias.servicios.gov.p. Y esto nos servirá para identificar a los responsables y, por supuesto, para aplicar las sanciones y medidas correctivas que correspondan. También hemos aprobado el proyecto de ley de organización y funciones del Ministerio de Educación. Con ello, el Ministerio se adecúa a las nuevas exigencias, a los nuevos desafíos de la educación en el siglo XXI, en el que destaca la creación del Viceministerio de Educación Superior. Este proyecto de ley será enviado al Congreso de la República para su debate y esperamos su pronta aprobación. Estos son los acuerdos a los que hemos arribado esta mañana y ahora para referirse a los temas vinculados sobre todo a las medidas económicas está con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, el señor Waldo Mendoza. Adelante, Waldo. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes con todos. Una función sustantiva del Ministerio de Economía y Finanzas es la de conseguir los recursos a través de la tributación o a través del endeudamiento para proporcionárselos a los sectores, ¿no? El MEF es un servidor de los otros sectores. En la coyuntura actual de la segunda ola de esta pandemia que tanto nos afecta, estamos cumpliendo o procurando cumplir de la mejor manera posible esa función. En cuanto a la salud, nuestra vinculación con el Ministerio de Salud a través de la ministra Pilar, estamos atendiendo los pedidos que ella nos hace, estamos atendiendo lo que implica la compra de la vacuna y, como lo hemos dicho siempre, lo que necesita el sector salud en esta coyuntura. En esta coyuntura estamos brindando también apoyo a los hogares a través del MIDIS. El MIDIS, como ustedes saben, ha diseñado un mecanismo de apoyo monetario a las familias. El MEF ha proporcionado estos recursos. Estamos pensando también en los trabajadores que están siendo afectados por la pandemia y por estas medidas de una cuarentena diferente, y estamos trabajando también con el Ministerio de Trabajo para diseñar medidas de política en apoyo a los trabajadores. En esta ocasión, en este Consejo de Ministros, hemos discutido y aprobado medidas de apoyo para las empresas, pero no para todas las empresas, porque no tenemos recursos para atender a todas las empresas. Las empresas medianas y grandes tienen espaldas financieras que les permiten apoyarse en sí mismas, pero las pequeñas y microempresas sí están en problemas y hoy día hemos aprobado 2 decretos de urgencia para apoyarlas, ¿no?
El primer decreto de urgencia tiene que ver con el Fondo de Apoyo Empresarial para el Turismo, el FAE Turismo. FAE Turismo tiene a su disponibilidad 200 millones de soles, pueden apalancar con esa suma 800 millones de soles, ya está funcionando. Lo que hemos hecho hoy día es solucionar un problemita práctico. Las empresas que acuden a usar el FAE Turismo pueden hacerlo a través de bancos que se prestan de COFIDE o directamente a través de los bancos. Suele pasar que a veces hay bancos que pueden ofrecer un crédito más barato que el que ofrece COFIDE. En este decreto de urgencia estamos dando la oportunidad a que las empresas puedan prestarse directamente a los bancos cuando consideren que este crédito es más barato. Una medida más comprensiva, más grande, es el decreto de urgencia del Programa de Apoyo Empresarial a las Pequeñas y Microempresas, el PAE-MIPE. El Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto un fondo de 2.000 millones de soles para que estos 2.000 millones de soles sean canalizados o bien a través de COFIDE o bien a través de los bancos. ¿Para quiénes serían los destinatarios de este crédito? Micro y pequeñas empresas. ¿De qué sectores? De aquellos que han sufrido más con esta pandemia. Aquellos que ya empezaron a trabajar en la tercera o cuarta etapa o aquellos que por su naturaleza han sido mucho más afectados que los otros sectores. En resumen, bajo la presidencia de Francisco Sagasti, estamos trabajando de una manera ordenada, buscando apoyar a salud para que combata la pandemia, y como ese combate a la pandemia en el corto plazo afecta de alguna manera a la actividad económica, estamos apoyando a las empresas, a las familias, y vamos a apoyar a los trabajadores para que este costo no sea tan grande. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Damos pase a la ministra de Salud. Muy buenas tardes con todos y con todas. Este último domingo hemos recibido 300.000 dosis de vacuna de emergencia del laboratorio Sinopharm para combatir esta infección por el coronavirus 19 como parte del contrato inicial, 1 millón de dosis. Estas 300.000 dosis corresponden a la protección de 150.000 personas, específicamente aquellos que nos cuidan y son parte del sistema de salud. Generaciones y generaciones de peruanas y de peruanos estamos protegidos, todos los aquí presentes inclusive, contra gran cantidad de enfermedades gracias al trabajo de los y las enfermeras vacunadoras. Hoy día, y a lo largo de estos 2 últimos días, 1.000 enfermeras y enfermeros vacunadores están trabajando para proteger al sistema de salud. Ellos y ellas protegen a todos los que en este momento están listos para vacunarse. 141.367 trabajadores asistenciales para comenzar. La próxima semana, apenas nos anuncien su llegada al país, vamos a disponer de otras 700.000 dosis para vacunar, con lo cual vamos a tener una cobertura completa de trabajadores también administrativos de servicios y aquellos que están vinculados con el trabajo en salud, por ejemplo, los trabajadores de limpieza, de vigilancia de algunas empresas que trabajan en los diferentes establecimientos. Un poco para tener una idea de este proceso, se han establecido 54 puntos de distribución a nivel nacional. Hay 19 en Lima Metropolitana y el Callao, donde se están entregando 71.000 dosis, y 35 en las regiones, donde se están entregando 79.000 dosis. La vacuna se ha trasladado desde el lunes 8, el martes 9 y hoy día miércoles en este momento a todas las direcciones de redes integradas de Lima, a las direzas y jerezas en las diferentes regiones. Este traslado por vía aérea ha sido hecho por nuestras Fuerzas Armadas y la seguridad que ha acompañado a esto y la seguridad local ha sido hecha por nuestra Policía Nacional. A ambas instituciones queremos agradecerles por el resguardo, por compartir con nosotros esta ayuda.
La distribución de la vacunación por cada uno de los subsectores, también para que tengamos una idea de cuántos estamos involucrados en cada uno de los subsectores: 98.000 trabajadores asistenciales, tanto del MINSA en Lima como de los gobiernos regionales. 32.000 trabajadores asistenciales de salud a nivel nacional, 3.000 de las diferentes sanidades de las Fuerzas Armadas, 700 de la sanidad de la Policía Nacional y 6.000 del sector privado. Esto corresponde a trabajadores de tipo asistencial. La primera dosis se administra a trabajadores de 18 a 65 años inclusive. Se hace en los establecimientos que tienen o bien una UCI o bien hospitalización, tanto para la atención COVID como no COVID, para poder proteger a la mayor cantidad de personas. Incluye el tercer nivel, el segundo nivel y los establecimientos 1-4 del primer nivel. Se va a vacunar a todos los servicios asistenciales que tengan, siguiendo el padrón nominal que se ha establecido por cada uno de los subsectores. Este padrón, las personas que forman parte de este padrón de cada subsector fueron entregados por sus mismas autoridades, se integraron en uno solo y el día viernes 5 fue entregado el padrón a la Contraloría. Tenemos que agradecer el acompañamiento de la Contraloría, ya que gracias a este acompañamiento nosotros hemos podido trabajar con ellos al pie, nos han hecho muchas sugerencias importantes, nos han hecho ver si había algún riesgo y además ellos a nivel nacional están acompañando el proceso de vacunación de tal manera que todos sepamos qué persona está siendo vacunada y no vaya a ocurrir algunas veces la desesperación de las personas, puede hacer que se quiera cambiar una persona por otra, pero aquí tenemos que seguir un poco todo nuestro ordenamiento. En realidad en nuestro país es la primera vez que vamos a tener un listado actualizado único de todos los trabajadores de salud, de todos los subsectores integrados en uno solo, los públicos, los privados, a nivel del MINSA, los gobiernos regionales, salud, las sanidades, de la policía y de las Fuerzas Armadas, inclusive los privados, todos vamos a estar juntos. Esto no ha sido fácil. Hay inconsistencias, hay errores que van a tener que corregirse a lo largo de los días. Si alguna persona no ha sido considerado, aquellas personas que se encargan de la vacunación y las autoridades del establecimiento nos están informando para ir resolviendo poco a poco cada una de estas inconsistencias. Lo importante es que creo que este es un primer paso que nos muestra que es tan importante tener un solo sistema de salud, que todo el mundo hable el mismo lenguaje y que todos nos registremos de la misma manera para poder tomar decisiones. En estos 2 días de vacunación ya tenemos 7.268 trabajadores asistenciales, hasta las 2 de la tarde del día de hoy, 7.268 trabajadores, y esto gracias a nuestros 1.000 vacunadores. Hasta el momento no ha habido ningún evento adverso serio en estos 2 días. La próxima semana vamos a poder nosotros completar la vacunación a todos los integrantes de cada uno de los subsistemas, es decir, los administrativos, los de servicio y las empresas que trabajan al interior de los establecimientos de salud, aquellos trabajadores que son parte del sistema de salud pero están en trabajo remoto. Igualmente vamos a poder completar los establecimientos 1.1, 1.2 y 1.3. En realidad, no ha sido muy fácil integrar este padrón, pero estoy segura que esta experiencia nos va a permitir a todos nosotros poder avanzar mucho más. También es importante destacar que con la presencia de dosis adicionales de vacuna vamos a poder avanzar mucho más todavía en lo que es la primera fase de vacunación. Nuestro interés es que podamos tener a lo largo de este mes de febrero, estas 300.000 dosis que estamos aplicando, estamos esperando que nos digan en qué momento están llegando las 700.000 dosis que nos han ofrecido para completar el 1.000.000 de Sinopharm. Tan pronto tengamos la fecha exacta, les avisamos y con esto vamos a poder cubrir el resto del sistema de salud y poco a poco con las llegadas de los otros envíos vamos a poder ir cubriendo toda la otra parte de la primera fase. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Pasamos entonces a las preguntas de la prensa. La primera es de Carla Ciesa, de TV Perú. Buenas tardes, ministros. Con la extensión de esta cuarentena, ustedes a través del gobierno podrían garantizar
la economía y los alimentos a los más necesitados a través del bono. Si nos puede precisar, por favor, este bono, si es necesario que las personas vayan al banco, otros canales para que puedan cobrar, para que justamente ese día no se registren alborotos, más aún de los más vulnerables, ¿no? Y ministra Macetti, usted justamente comentaba sobre la demanda del oxígeno medicinal que ha crecido hasta un 300%, y es algo muy importante lo que usted dijo. ¿Cuáles serían los factores de abastecimiento justamente del oxígeno, ya que usted incluso también ha insistido al privado, ¿no?, para que ayuden y cambie de industrial a medicinal? Muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Primero quisiera reiterar que las medidas en algunos casos es extensión de la cuarentena, empiezan el día lunes, porque ahorita, por ejemplo, en Lima estamos en cuarentena hasta el domingo 14. Vamos a empalmar y extenderlo hasta el 28 de febrero. Hay algunas provincias que no estaban en cuarentena, ¿no? Por ejemplo, en el Cusco no había ninguna provincia en cuarentena. Ellos van a empezar el día 14. Estamos anunciándolo desde ahora porque, como ustedes saben, es política de la gestión actual avisar con anticipación para que las personas podamos organizarnos. Si no nos encontramos en nuestro lugar de residencia y queremos trasladarnos a otro lugar, tengamos las posibilidades de hacerlo. Dicho esto, en relación a la pregunta de los bonos, cuando nosotros proyectamos el bono 600, lo hicimos teniendo en cuenta el costo de una canasta familiar mensual. Entonces, estos bonos están proyectados para que los reciban incluso las personas que hoy día están en provincias que son parte del riesgo extremo y que a partir del 15 ya no lo son. O sea, van a recibir su bono todas las familias, todos los hogares que están actualmente en los departamentos de riesgo extremo, los 8 departamentos más la provincia constitucional del Callao, y además las nuevas provincias que han ingresado, los hogares de las nuevas provincias que han ingresado a esta situación de riesgo extremo. Como se ha anunciado, a partir del día 15, las personas podremos consultar si nuestros hogares son beneficiarios de los bonos, y los pagos van a empezar a partir del día 17. Precisamente hoy día en el Consejo de Ministros hemos encargado tanto al ministro del Interior como a la ministra de Defensa que en coordinación con el MEF y el Banco de la Nación se pueda diseñar un esquema que precisamente evite las aglomeraciones. Va a haber un cronograma muy claro, vamos a difundir este cronograma y ustedes ahí juegan un rol fundamental en ayudarnos a difundir esta información precisamente con el propósito de evitar las aglomeraciones. Sobre los temas vinculados al oxígeno, la ministra Macetti va a hacer las precisiones. Gracias. Hay muchas cosas en esta pandemia que no conocemos. Hay muchas cosas del virus que no conocemos y ya he mencionado en algunos momentos que este es un virus casi perfecto, que escapa al sistema de defensas, que cambia constantemente y que tiene una gran habilidad para pasar de una persona a otra, porque somos las personas las que estamos llevando el virus y el virus se encuentra en el ambiente y si entramos en contacto con el virus lo podemos transmitir. El virus con el cual comenzamos no es el mismo que tenemos ahora. Y, por ejemplo, en este momento, les puedo decir, estuvimos en momento de baja transmisión, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la época antes de Navidad, donde habían casos, pero poco? Para que tengan una idea, la positividad en esa época, cuando se tomaban pruebas, estaba alrededor del 7%. En estas 4 semanas de enero, la positividad ha subido hasta un 21%, muy rápidamente. Lo mismo pasó en la primera ola, pero en 2 meses y medio. ¿Se dan cuenta la diferencia? El virus cambia, se adapta a nosotros los seres humanos y esto hace que con las mutaciones que se van produciendo, el virus sea más contagioso y le sea más fácil afectarnos. Esto significa que el cálculo inicial que hicimos de oxígeno a lo que teníamos, pensábamos que podía doblarse, se ha triplicado.
O sea, tenemos un 300% de incremento. En este momento, el cálculo que hemos hecho de necesidad de oxígeno, siempre hay un pequeño porcentaje de reserva que está incluido dentro de esta necesidad, es 510 toneladas al día. En este momento, teniendo en cuenta lo que estamos subiendo de equipos de alto flujo, hemos hecho cálculos para los ventiladores que van a venir y demás, 510 toneladas al día. El oxígeno que producen las 104 plantas de oxígeno, hemos hecho ya también, dicho sea de paso, un levantamiento finalmente a nivel nacional de todas las plantas que hay por diferentes vías, las que han sido donadas, compradas, las que ya habían, las que se han reparado, todo lo que hemos podido encontrar, 104 plantas. Y si tenemos en cuenta también la adquisición que hace el Ministerio de Salud regularmente, más lo que se previó por este incremento al 200%, tenemos 400 toneladas al día. Entonces, tenemos un déficit de 110 toneladas al día. Repito, 510 toneladas al día es la necesidad. Entre lo que producimos y lo que podemos comprar y está disponible en la industria nacional, 400 toneladas al día. Nuestro déficit es de 110 toneladas al día. Eso significa que estamos viendo la parte de cómo compensar esto. ¿Qué ha significado? Hemos tenido mucha acogida por parte de las empresas que pueden ayudarnos a fabricar oxígeno utilizando equipos que normalmente son para la parte industrial y en la medida en que se puede hacer los cambios a la parte asistencial. Estamos en conversaciones, por ejemplo, ya ha habido una primera reunión durante 2 días con Southern Perú, que ha tenido mucha acogida con nosotros, y estamos viendo la posibilidad de que se pueda fabricar de 20 hasta 60 toneladas al día por parte de ellos. Igualmente, se va a hacer una importación de oxígeno por 20 a 30 toneladas adicionales, que ya está en curso el proceso de adquisición. Y además tenemos ya plantas que están en camino. Tenemos 3 plantas ya funcionando. Arequipa y Pisco están funcionando, fabricadas por la UNI. Satipo está entrando en funcionamiento, empezó hoy día a encender y están haciendo la calibración para que ya esté funcionando. Y ellos, ahora que ya han recibido el producto que es el que extrae el oxígeno, están avanzando muy rápidamente para esto. La empresa Modasa también nos ha hecho presente los tipos de plantas que tiene. Hoy día está entregando las especificaciones técnicas, el sistema de salud para ello. Igualmente hemos recibido donaciones de Respira Perú. Por ejemplo, el Hospital Loaiza en este momento ya tiene 2 plantas que están funcionando y han permitido adaptar equipos de alto flujo. Los equipos que se utilizan para ayudar al paciente para que no llegue a la UCI. Y se han abierto ya varias salas con alto flujo allí y se está terminando de instalar el día de mañana otra planta donada por Respira Perú en el Hospital 2 de Mayo, también con la idea de que podamos implementar el alto flujo. El alto flujo es un sistema que nos permite oxigenarnos sin llegar a un equipo de ventilación asistida. Es una forma especial de colocar el oxígeno con máscaras o un sistema con algo de presión, sin necesidad de colocar el tubo, la intubación. Y esto nos permite menos sufrimiento para los pacientes y muchos de ellos con este sistema no necesitan llegar a ventilación asistida. Como ven, nos estamos empezando a organizar de una forma diferente porque tenemos que tener también ingenio para estas cosas. Los concentradores nos están ayudando mucho. ¿Qué es un concentrador? Es un equipo que funciona con electricidad, pequeño, portátil, que se enchufa y puede fabricar 10 a 15 litros según el tipo de concentrador. Tenemos ya 3.296 equipos instalados y ha ingresado el día de ayer 450 concentradores más. Esto nos permite, por ejemplo, apenas llega un paciente, poder en un lugar donde no hay, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos, es un lugar alejado, etcétera, etcétera, uno puede enchufar fácilmente y fácilmente uno aprende a manejar estos equipos. Nos permite un auxilio de inmediato para las personas. Y cilindros, ya estamos como en cerca de 12.000 cilindros repartidos en todos los lugares del país. Y este año, desde noviembre y diciembre, la llegada de los cilindros ha sido para el primer nivel de atención, de tal manera que ellos puedan disponer, los 1.1 y 1.2, los 1.3 y los 1.4, puedan disponer de cilindros o balones de oxígeno, de tal manera que cuando una persona llega, son establecimientos que están alejados, puedan tener apoyo respiratorio. Gracias.
Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Andrea Mezquita de RPP. ¿Qué tal? Buenas tardes, disculpe. Para consultar algo muy preciso, ustedes han indicado justamente que las 700.000 vacunas de Sinopharm van a llegar la próxima semana, pero tienen un día y hora en específico. Y con respecto al desabastecimiento del oxígeno medicinal, han indicado que van a importar oxígeno. Sin embargo, estamos viendo de que de todas maneras hay un déficit que queremos saber si es que realmente con estas importaciones y con todo lo que están tratando de hacer, se va a poder cubrir el total de déficit de oxígeno. Además, queremos consultarle con respecto a si han considerado hacer un nuevo sinceramiento de cifras de contagios y de muertos por la COVID-19, debido a que existen pues distintos registros epidemiológicos, proyecciones que indicarían que incluso habría más muertos por la pandemia. Gracias. Gracias. Sobre la llegada de las vacunas, ustedes recordarán que la semana pasada nos informaron que llegarían el domingo 14, sin embargo, hasta ahora no tenemos exactamente en qué vuelo ni tampoco la hora de llegada. Entonces, podríamos decir que este fin de semana debemos tener nuestras vacunas para completar el 1.000.000. Sí. Ministra, los otros temas. ¿Cómo no? Como ustedes saben, hay un grupo de plantas que se están fabricando en la Universidad Nacional de Ingeniería y hay un grupo de plantas que una empresa, Modasa, nos ha ofrecido también. En base a la implementación de esas plantas, en la medida en que se vayan desarrollando, las cerca de 50 toneladas que nos están faltando se van a ir cubriendo también. Con respecto a la cifra de fallecidos, ya no hacemos regularizaciones, creo que lo he dicho varias veces, no hacemos regularizaciones cada 15 días, ahora las hacemos todos los días. Si ustedes se fijan en la hojita que publicamos, allí figura constantemente tantas cifras de personas de tantos días. Igualmente, si ustedes entran a la sala situacional en la página web del Centro de Control de Enfermedades, Centro de Control de Enfermedades, ponen CDC Minsa y les sale. Entran ustedes a lo que se llama la sala situacional. La sala situacional tiene una serie de gráficos que pueden resultarles interesantes también para muchos otros aspectos, inclusive por provincias, por región, por distrito, y se hace un análisis mucho más detallado. Allí desde el año pasado, no recuerdo exactamente qué mes, nosotros estamos colocando las cifras completas, es decir, colocamos una columna de personas fallecidas con prueba, otra columna de personas fallecidas que no tienen prueba, pero que el cuadro clínico, las características clínicas hacen pensar que sean por COVID, columna de sospechosos, y colocamos la cifra final, que es la cifra del SINADEF. Entonces eso está colocado, no recuerdo si es desde noviembre o de octubre, pero está colocado allí, lo pueden ustedes revisar en esas láminas y sale inclusive por regiones, o sea, todas las regiones tienen exactamente esas columnas, tenemos el total y tenemos una serie de análisis de fallecidos. La cifra corresponde a todo el SINADEF, corresponde a fallecidos con prueba, fallecidos sospechosos por clínica, que antes no había, y aquellos donde no tenemos ya cómo saber cuál es la causa del fallecimiento, pero figura como fallecidos por COVID en el registro de defunción, tal como les expliqué que ocurre cuando uno fallece de alguna cosa imprevista. Sucedió en una discoteca, las personas que murieron por aplastamiento, 13 personas fallecieron, 11 de ellas estaban positivas, pero no fallecieron por COVID. Habían tenido COVID en algún momento. Entonces, siempre hay esa tercera columna donde hay el diagnóstico de COVID por algún lugar y no necesariamente en ellos se puede aclarar, pero no en todas las personas se va a poder aclarar. Entonces, esa cifra está allí publicada desde hace, que me parece que es noviembre, no recuerdo muy bien, octubre, noviembre, habría que retroceder en las páginas esas para ver desde qué momento está, a raíz de todo lo que se comentó antes. Igualmente, tenemos que recordar que en esa página pueden encontrar un análisis de fallecidos por regiones, fallecidos por edades, fallecidos por costa, sierra y selva, rural, urbano. Hacemos todo un análisis de los diferentes componentes de fallecimiento que puede haber en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Vamos con la pregunta de Romina Rossi, de ATV.
Buenas tardes. El Colegio Médico ha dicho que esta cuarentena sería chicha. Las palabras han sido del doctor Ciro Maguiña. Ahora se va a ampliar, incluso focalizando en algunas provincias que no estaban siendo parte de esta cuarentena. ¿Se va a restringir algunas medidas más? ¿Se va de alguna manera a poner más rígido esto o va a continuar como lo hemos estado viendo hasta la fecha? Muchas gracias por su pregunta. En principio va a continuar tal como ha venido funcionando, porque como les reportábamos inicialmente, sí hay variaciones en la movilidad, menos gente se está moviendo, sí reconocemos que hay algunos puntos, algunos focos de aglomeración, pero ya los tenemos identificados, sobre todo en las ciudades, en las partes urbanas de los departamentos. Como ahora vamos a tener un seguimiento provincial, vamos a poder coordinar mucho mejor también con las autoridades locales para tomar medidas respecto de esas aglomeraciones de personas, esos puntos donde se producen las aglomeraciones. Vamos a sacar la norma que precisa los lugares. Yo les he leído las provincias que estarían en riesgo extremo, pero les debo decir también que hay algunas provincias que pasan de un riesgo alto a riesgo muy alto. No son muchas, son 15 de los departamentos de La Libertad y Lambayeque, ¿no? Que no es del caso en este momento leerlas, pero que les alcanzaremos la información. A estas provincias, por ejemplo, que pasan a muy alto, todas las medidas que son para ciudades de riesgo muy alto se les van a aplicar a partir del día lunes por 14 días. En el caso de ciudades como Lima, que vamos a continuar con esta cuarentena, que nosotros denominamos cuarentena diferente, que como ustedes se lo hemos explicado a la ciudadanía, lo hemos hecho con el propósito de que las personas podamos salir a adquirir los bienes que necesitamos para abastecernos, pero también que pueda continuar funcionando algunas actividades esenciales. En promedio, durante la semana, hay menos movilización de personas, pero hay zonas donde las personas lamentablemente no están cumpliendo con las reglas, y por eso aprovechamos esta oportunidad, y le agradezco su pregunta, para invocar a la ciudadanía que por favor tratemos de movilizarnos lo menos posible. Solo salir para lo esencial. Si salimos a nuestro puesto de trabajo porque, por ejemplo, trabajamos en un restaurante y hacemos delivery, tratemos de llegar a nuestro punto de trabajo, cumplir nuestra labor y retornar hasta nuestros domicilios. Evitar esas zonas donde hay aglomeración de personas porque, ya lo dijo la ministra de Salud, la enfermedad se transmite a través de las personas. Cuanto menos circulemos, vamos a lograr mejores resultados. Si todas las personas cumplimos la cuarentena diferente, solo salimos que queremos caminar, tomar un poco de aire, tomar un poco de sol, ahora, por ejemplo, aquí en Lima, que estamos en verano, hagámoslo dentro de una hora y miremos por nuestra ventana, por la puerta, qué hora hay menos gente para no toparnos con otra. Siempre con el uso de la mascarilla, limpiándonos, lavándonos con frecuencia las manos o utilizando el alcohol y guardando la distancia de al menos 1,5 metros entre las personas. Desde nuestro punto de vista, en una semana nosotros estamos reportando los lunes, los viernes y los miércoles, 3 veces por semana, cómo van los avances. Desde nuestro punto de vista, si vemos que las cosas mejoran, no vamos a esperar hasta el día 28 para revisar las medidas. Confiamos en que las cosas mejoren. Todavía no han pasado los 15 días que nos propusimos, pero hemos preferido tomar la decisión ahora porque vemos que la evolución todavía está un poco lenta. Quisiéramos algo que fuera más determinante, que podamos afirmar de que las medidas han tenido resultados. Esta es la respuesta que le puedo dar. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Vamos con la pregunta de Juan Carlos Portilla, de Latina. Ministro, buenas tardes, ¿cómo está? Para el ministro de Economía, el señor Waldo Mendoza, se ha hablado de 2.000 millones de soles, si no he copiado mal, a través de COFIDE y bancos para apoyar a la micro y pequeña empresa que, según sus palabras, son aquellos que han sido o los que han sufrido más con la pandemia. ¿Podríamos poner, ministro, en carne y hueso quiénes son? O sea, ¿son los comerciantes de los conglomerados?
fabricantes de textiles. ¿Podríamos, por favor, hacer ese esfuerzo de graficar quiénes son estas personas? Y Premier, una cosa muy chiquita, ahora que se han abierto más provincias que han salido del riesgo extremo, nos imaginamos que la campaña también, los candidatos van a poder viajar. ¿Hay alguna modificación de los protocolos de campaña o se mantiene tal como está? Gracias. Gracias, Juan Carlos, por tu pregunta, que me permite explicar un poco más en qué consiste este programa de apoyo empresarial. Son 2.000 millones que el gobierno pone a disposición de COFIDE o de los bancos para que estos puedan prestar a las empresas, ¿no? ¿Y cómo así los bancos pueden prestar a las empresas a pesar que estas empresas puedan estar un poco débiles, dada la situación macroeconómica? Porque hay una garantía del Estado, ¿no? El Estado garantiza los créditos que estas empresas financieras puedan prestar a las empresas del sector productivo. Cuando los créditos son menores a 20.000 soles, el Estado le dice al banco: de estos 20.000 soles, yo garantizo el pago del 98% de los 20.000. O sea que si la empresa no llega a pagar al banco, el Estado se hace cargo de ese crédito. Cuando los préstamos son entre 20.000 y 40.000, la garantía también es alta, pero es de 90%. Esto quiere decir que este es un programa que no cuesta nada ahorita, pero va a costar después, porque en algún momento las empresas de repente no van a poder pagar la deuda. Se estima más o menos que el 15, 16 o 17% de estos 2.000 al final van a ser un costo para el Estado. Es un sacrificio que hace el Estado, es un costo futuro, pero es un costo para el Estado. ¿A quiénes va destinado este crédito? A micro y pequeñas empresas. ¿De qué sectores? De los sectores que más han sido afectados por esta pandemia. Sectores que, por ejemplo, recién se abrieron en la etapa tercera o cuarta, o sectores como el turismo, restaurantes, hoteles que han sido duramente afectados por la pandemia. El Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo un trabajo estadístico para seleccionar a estos sectores que serían beneficiados por esta medida, que da un alivio en medio de las dificultades que nuestro país está viviendo. Sí, sobre la pregunta en relación a las campañas electorales, la guía para campañas electorales establece cómo es que se deben llevar a cabo según se trate de zonas de riesgo moderado, riesgo alto, riesgo muy alto y riesgo extremo. Las provincias que han salido de riesgo extremo han pasado a riesgo muy alto. Entonces se aplica la guía para aquellos lugares, o sea, las reglas que están para aquellos lugares de riesgo muy alto. Los lugares de riesgo extremo, evidentemente no pueden haber reuniones porque estamos con inmovilización social obligatoria, salvo las excepciones que se han planteado. Gracias. Gracias. Vamos con la última pregunta, que es de Eli Yutronic, de Panamericana. ¿Qué tal, ministros? Muy buenas tardes. En relación a la vacunación de extranjeros, quisiéramos saber en qué fase estarían contemplados y si va a ser para cualquier extranjero que esté actualmente en suelo peruano o solamente para residentes. También nos han reportado de varios anuncios en Internet de la venta de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. Ya hay varias personas que estarían viendo la posibilidad de adquirirlos por ese medio. Entonces quisiéramos que ustedes señalen realmente cómo va a ser el proceso de vacunación y que a través de estos medios digitales no se puede conseguir esta vacuna. Muchas gracias. Y por último, si han sido vacunados ustedes también. Quisiéramos saber. Gracias. Gracias. Yo empiezo por lo último y le doy la palabra a la ministra. El único funcionario público que no es del sector salud que ha sido vacunado es el presidente de la República.
Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas peruanas, nos vacunaremos de acuerdo a la fase que nos corresponde. O sea que a mí creo que me va a tocar al último. Adelante, ministra. Gracias. Yo soy funcionaria del Servicio de Salud, soy considerada administrativa. Por consiguiente, aunque sea médico o función administrativa, por consiguiente, teóricamente me estaría tocando recién la próxima semana. Pero como corresponde, ¿cómo es ese asunto? El capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto? Ok, una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento, como debe ser, porque los que estamos a la cabeza de las instituciones tenemos que dar el ejemplo de esperar nuestro momento correctamente. Nuestro presidente de la República es el primer funcionario del Estado y es una clara demostración de la seguridad de la vacuna, de la confianza que tiene en la vacuna y de lo que significa para nuestro país comenzar la vacunación. Yo esperaré mi momento. Gracias. Con respecto a la vacunación de extranjeros, sí. La vacunación le corresponde a toda persona que esté viviendo en nuestro país, residiendo en nuestro país. Ustedes saben que se ha recibido una serie de solicitudes a personas que viven extranjeras, que viven hace mucho tiempo, tienen características de residente y tienen la documentación pertinente. Igualmente, muchas personas que han ingresado a nuestro país presentan ya su solicitud de diferentes tipos. Todas esas personas, aunque no esté resuelto su estatus, son las que también reciben vacunación en nuestro país. O sea, hay que tener un estatus. No es que yo vengo con visa de turismo y me estoy vacunando, eso no es así, esa es una visa transitoria y no tiene ninguna calidad que autorice la vacunación de esas personas. Con respecto a la venta de vacunas, ya tenemos varias cartas, 13 cartas, ¿no? De diferentes entidades que nos indican que podrían vendernos vacuna inclusive en cantidades de muchísimos millones. Como corresponde, hemos procedido a hacer dos cosas. Primera cosa, preguntar a los laboratorios que fabrican las vacunas si tienen algún tipo de representantes. Y los laboratorios nos han contestado que en este momento, y tenemos las comunicaciones, no tienen ningún representante, ni distribuidor, ni otra persona, que ellos negocian directamente con los gobiernos nacionales. Y igualmente hemos procedido a revisar las características de las entidades que nos ofrecen el vendernos la vacuna, que tienen que estar registradas como entidades que pueden dedicarse a la comercialización de productos biológicos, y esto no es así. Es más, si ustedes revisan, por ejemplo, el laboratorio AstraZeneca, independientemente de las cartas que nos han enviado, se puede encontrar muy fácilmente la página web de AstraZeneca de México, que está en español y que está rápidamente, uno entra y está colocado directamente. Y ahí hay una indicación de que ellos no tienen ningún distribuidor, no tienen ninguna venta, hacen una serie de observaciones y más aún dicen, cualquiera que esté ofreciéndolo, en realidad debieran ustedes denunciarlo porque es muy probable que sea una estafa. Está escrito en español y está escrito, uno pone AstraZeneca México, entra rápidamente a la página y en la parte superior está colocado para que todos puedan acceder. No nos dejemos estafar. Todos estamos tremendamente preocupados, angustiados, todos hemos perdido a alguien. El mismo día en que hemos recibido la vacuna, nosotros hemos perdido una funcionaria que hacía un trabajo increíble realmente en la Dirección de Emergencias y Desastres. Todos hemos perdido a alguien, pero no debemos perder la perspectiva. Justamente por todas las personas que hemos perdido, lo que tenemos nosotros que hacer es cuidarnos y cuidar el sistema. La vacuna tiene una ruta. La vacuna que ofrece el Estado, porque es su responsabilidad, es la vacuna que tiene todas las seguridades que se puedan tener. Y es una vacuna que sigue una ruta donde todos estamos involucrados. Por consiguiente, todos tenemos que ser fuertes y todos tenemos que estar alerta para el momento en que nos toque nuestra vacunación. No nos dejemos sorprender y mucho menos pensemos que una vez que estamos vacunados ya somos indestructibles. No es así. La vacuna es una parte. Nos ayuda a resistir mejor la enfermedad, nos ayuda para no hacer las formas más graves de la enfermedad, pero el virus está en las personas y yo puedo llevar el virus en mi mano y puede hacer que no me afecte a mí, pero si yo toco a otra persona voy a tener la posibilidad de hacerla enfermar. Por eso decimos que vacunarnos es también un acto de amor, ¿verdad? Nos vacunamos porque queremos a la gente alrededor nuestro. Gracias.
Sí, quiero aprovechar la última pregunta para asegurarles, en nombre del presidente Francisco Sagasti, que las vacunas en el Perú son gratis y es deber del Estado peruano vacunar a toda su población. Por eso, más allá de los compromisos que ustedes saben, ya tenemos acordados con Sinopharm, con Pfizer, con COVAX Facility, nosotros seguimos negociando, seguimos tratando de garantizar el número de vacunas necesario para que toda la población peruana pueda ser vacunada a lo largo del presente año. Así que queremos asegurarle que desde el Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo, continuamos, más allá de que ya arrancó el proceso de vacunación, en simultáneo continuamos con la adquisición de más vacunas y moviéndonos para que lleguen lo más pronto posible y así todos los peruanos y peruanas podamos decir, pongo el hombro y continuémonos vacunando. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Damos entonces por concluida la De conferencia esta de manera prensa. se anuncia la prolongación por 14 días en las medidas dispuestas en las zonas de riesgo extremo. Ha sido el desarrollo de la conferencia de prensa presidida por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Damos pase a estudios, Omar Figueroa. Listo, Carla. Bueno, conferencia de prensa habitual del Consejo de Ministros. Los detalles en el noticiero central a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias.